Iniciar grabación. Bueno, ahora sí, clase del 9 de septiembre con cuarto, sistemas digitales de información. Seguimos, estamos hablando del simulador de armado de PC que está en el Classroom. Entren porque está bueno, les decía que es una forma piola de aprender porque vas armando tipo rompecabezas todo lo que compone una computadora. Es un poco viejito el programa porque tiene módulos de memoria medios viejos, pero nos sirve igual. Nos sirve igual porque los elementos no han cambiado, han ido cambiando algunos diseños, tecnologías, pero la memoria va a seguir siendo memoria. Y les decía que está hecho en un módulo de Flash. Hola Sasha, ¿cómo te va? Que está hecho en un módulo de Flash, que es un lenguaje para programar. En realidad es una plataforma, un frame de programación. Que ya, no sé si los que usan Chrome para navegar les sale de hace mucho un cartel que dice Flash Player dejará de funcionar en diciembre de 2020. Les avisa porque Flash se va a desvincular de Chrome y no vamos a poder ver más nada en Flash. Hay muchas cosas hechas en Flash. Juegos, la mayoría de las cosas son animaciones y cosas así. ¿Por qué? Porque hay una tecnología nueva en HTML, que es el lenguaje con el que se programa en la web, que ya permite hacer un montón de cosas que se hacían antes con Flash. Y además hay una disociación de Google con Adobe, que es el que maneja Flash. Todo es una cuestión comercial. Entonces dejan de soportar la tecnología. Vos vas a entrar en Chrome y no vas a poder usar las cosas que están hechas en Flash. Por ejemplo, ese simulador de armado de PC no lo van a poder usar más en Chrome. Van a tener que usarlo en otro navegador. Qué sé yo, el Edge de Windows, o el Firefox, el Opera, el Brave, que están usando muchos ahora. No vamos a poder jugar juegos free. Todos los juegos que están hechos en Flash en Chrome no se van a poder jugar más a partir de diciembre de 2020. Está bueno también que vayan sabiendo ese tipo de cosas que hacen a su materia, ¿no? A su orientación. Bueno, vamos a retomar el tema hardware. La clase pasada habíamos arrancado entonces con microprocesadores. Habíamos dicho que el microprocesador es como el cerebro de la computadora. Es el circuito que se encarga de realizar todas las operaciones, todas las tareas, todas las tomas de decisión dentro de una computadora las efectúa el microprocesador. Y el microprocesador también es el que define el modelo de mi computadora. Cuando uno dice yo tengo la mejor computadora, la más nueva, bueno, es porque tenés el procesador más nuevo, ¿sí? Si decís tengo una computadora, tengo un i3, estás haciendo referencia a un modelo de microprocesador que es el Intel i3. Es decir, el procesador define la performance, el rendimiento de tu computadora, que por supuesto va acompañado con un montón de cosas más. El procesador está incorporado en la motherboard, va inserto en un zócalo. Eso significa que la motherboard tiene que acompañar al microprocesador en sus características. Es como si vos pones un motor de Fórmula 1 en una carrocería de un Fiat 600. Bueno, es como poner un microprocesador de alta gama en una motherboard de baja calidad. Tiene que ir todo acompañado, tiene que ir todo junto. La memoria, la placa de video, hay un montón de cosas que tienen que funcionar coordinadamente en una compu para que el rendimiento sea óptimo. Si no, en una compu, chicos, todo se acomoda al rendimiento de lo peor que tengas, ¿sí? Si vos tenés una memoria lenta en velocidad en tu computador y tenés un reprocesador, una motherboard, bueno, lamentablemente todo va a andar al ritmo de esa memoria lenta que vos tengas. Tiene que estar todo bien armado y ser compatible entre sí. Vamos a ver qué pusieron acá en lo que hace a procesadores. Yo les voy a compartir la pantalla, a menos que ustedes tengan el documento compartido, pero bueno, lo vamos leyendo juntos. Ahí se estaría presentando la pantalla. Y ahí tenemos el hardware. Bueno, Gabriel Sesche es el autor de esta parte. Microprocesador CPU, algo de esto ya habíamos hablado en la clase pasada. Ya sabemos que es un circuito electrónico que representa la máxima tecnología en lo que hace a miniaturización. La tecnología de miniaturización evolucionó a partir del desarrollo del microprocesador. Fue uno de los principales responsables.
Y yo les decía en la clase pasada también que el microprocesador no está solamente en computadoras, está en un montón de dispositivos más, celulares, televisores inteligentes, dispositivos que están preparados para ser conectados a Internet. ¿Oyeron hablar de la Internet de las cosas? La IoT, Internet of Things. Es una red que está basada en Internet, por supuesto, pero que conecta dispositivos, conecta cosas. ¿Cómo qué cosas? Bueno, vos podés tener automatizados un montón de dispositivos en tu casa, como por ejemplo persianas que se abran y se cierren a través de un motor eléctrico, cafeteras eléctricas que vos las podés prender y apagar con un switch, lavarropas que funcionan con Wi-Fi, lavarropas inteligentes, hornos de microondas, incluso televisores smart que pueden también grabar programas, y todos esos dispositivos pueden conformar una red que vos la manejás a través de tu celular usando Internet. Conectás todos esos dispositivos a Internet y los manejás desde un dispositivo central. Entonces programás, qué sé yo, que a las 8 de la noche se cierren las persianas, que a las 9 se prenda el microondas con lo que tenés adentro para calentarlo. Y así. Todos esos dispositivos tienen microprocesadores. El horno microondas tiene un microprocesador, ¿sí? El Smart TV también. Estos dispositivos inteligentes que nosotros conectamos como una persiana con un motor que responda a un sensor, tiene una plaquita controladora. Una de las más populares es Arduino, que la van a aprender a manejar el año que viene ustedes. Tenemos en el cole 10 kits de Arduino para trabajar. Y ese Arduino tiene un microprocesador también. O sea que el microprocesador está en todo lo lado, en toda la parte. Nos invaden. El primer microprocesador que se desarrolló, lo desarrolló la empresa Intel en el año 1974 más o menos, y era el 4004. Así se llamaba ese... No, mira, me equivoqué. En 1971 lanza Intel el primer microprocesador llamado Intel 4004. Un chip de 4 bits. Imagínense, de 4 bits. Ustedes todavía no saben lo que son los bits, pero lo van a ir aprendiendo. Los bits son la mínima unidad de tratamiento de la información. Imagínense que las consolas de juegos viejas, por ejemplo los Family Game, ¿sí? O las viejas Atari, eran consolas que trabajaban con procesamiento de 8 bits, ¿sí? Y bueno, vieron que eran muy básicas, los soniditos muy básicos, muy elementales, la imagen muy pixelada. Bueno, imaginen que este procesador no era ni siquiera de 8, era de 4 bits. Y hacía la locura de 60.000 operaciones por segundo. Uno dice, wow, qué locura. Pero si nosotros consideramos que ahora pasamos de 1971 a 2020, los procesadores son de 64 bits, no de 4 bits. Y que esas 60.000 operaciones por segundo ahora se transformaron en 3 millones, cerca de 4 millones, no, que 4 millones, cerca de 4.000 millones de operaciones por segundo. Las cosas han cambiado muchísimo. Miren, se los voy a anotar acá. Tengo las mayúsculas desactivadas. Año 2020, 64 bits. Y estamos cerca de los 4.000 millones de operaciones por segundo en un microprocesador. Y si a esto le agregamos, chicos, que los procesadores antiguos tenían un solo núcleo, o sea, un solo cerebro trabajando, y los actuales pueden tener 8, 10 núcleos diferentes, todo esto multiplíquenlo por la cantidad de núcleos que dispone un microprocesador. Ahora vamos a hablar del tema de núcleos o cores. Ustedes quizás han visto en una promoción de alguna empresa que vende computadoras, que les arma computadoras, que les dicen, qué sé yo, procesador dual core. Dual core significa que tiene 2 núcleos. Quad core, con Q, significa que tiene 4 núcleos. Cada uno de esos núcleos tiene estas cualidades. Tiene la posibilidad de trabajar en esa cantidad de bits en cada registro de datos y efectuar en cada uno de esos registros esa cantidad abismal de operaciones por segundo.
Lógicamente esto que levanta temperatura, por eso hay que estar poniéndoles tantos ventiladores y cosas a los micros. El salto fue muy grande, estamos hablando de 50 años, del 1970 a 2020, pero en esos 50 años se dio una evolución enorme, gigante. Y todo a partir de este pequeño procesador Intel 4004 que, miren, si lo buscamos se los muestro porque incluso está Intel 4004. 440 puse mal. Era un procesador que ya se lo veía, uno lo ve y ya se da cuenta que es viejo cuando lo ves. Por más que sea tecnología electrónica, miren, yo creo que hasta esa superficie es de, no sé si no es de madera esa pequeña lámina que tiene en la superficie donde se anotaba el nombre y eso. Y tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas de un lado y 8 patas del otro. Evidentemente esos 4 bits circulaban por alguna de estas patas y por las otras patitas era la entrada de datos y en alguna manejaba el tema de la energía. Todos ven ahí el microprocesador que les puse. Este es el primero, el más viejo, el 4004. Si les queda alguna duda, ahí lo tenemos con su definición. C4004. Ah, sí se ve, me dicen bien. Bueno. De este procesador vamos a hacer el salto directamente a lo más nuevo que hay en la actualidad, que es el Intel i9, por ejemplo. El Intel i9 de 10ª generación. O el 9900, creo que hay un 10900 ya, pero... Bueno, esto vale el microprocesador solo. Ya que entramos en la página sin querer de Mercado Libre. 63.000 pesos vale el microprocesador solo. Imagínense sumado todo lo que necesitamos conectarle para que ande bien. Pero el aspecto de un microprocesador de esas características... a ver, me gustaría ver la imagen del microprocesador un poco más. Ahí tenemos un poquito más en detalle cómo es la parte que va conectada a la motherboard del microprocesador. Evidentemente la tecnología varió muchísimo en estos 50 años, el nivel de miniaturización es impresionante y el de integración de componentes es tremendo. Bueno, esto es lo más, y lo que vimos recién fue lo más antiguo. Ahora lo que nosotros tenemos que entender es qué hace el microprocesador, a ver cómo funciona. Acá entramos en un terreno que es complejo, porque es como si quisiéramos aprender a entender cómo funciona el cerebro. ¿Y qué tenés que estudiar? Neurología, una de las áreas más complejas de la medicina. No hay muchos neurólogos ni muchos neurocirujanos en el mundo. Como tampoco hay muchas personas que desarrollen microprocesadores. Entonces nosotros vamos a tener una comprensión bastante superficial de cómo funciona el microprocesador. Por supuesto que el salto de este viejo 4004 a este otro de 2020 fue paulatina y fueron apareciendo y fueron aumentando, sobre todo en bits. Sobre todo en el tema bits fue uno de los elementos, uno de los factores que fue haciendo evolucionar los microprocesadores. De 4 saltaron a 8, de 8 saltaron a 16, de 16 a 32, de 32 a 64. Fíjense que no hubo un salto de 4 a 5 o de 4 a 6, no, saltó de 4 a 8 directamente. Y de 8 no saltó a 10 o 12, no, saltó al doble, a 16. Y de 16 no se salta a 20, 25, no, se salta al doble, a 32. Todo eso se debe a que todo el sistema electrónico que regula una computadora está basado en el sistema binario de numeración. ¿Saben cuál es el sistema binario de numeración? El de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Exactamente. El sistema binario de numeración tiene dos dígitos nada más. ¿Ustedes qué sistema de numeración usan? Y el común, el de los números naturales. ¿Y cómo se llama ese 1, sistema? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
¿Cuántos elementos No, tiene? 10. Ah, claro, pero el 10 es el El 10 está compuesto entre el 1 y el 0. Claro. Ese sistema que ustedes usan es el sistema decimal. ¿Sí? El sistema Ujú. de decimal, 10 dígitos. ¿Sí? 10 Ujú. componentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, no es el único sistema de numeración que existe. Uno cree que es el único sistema de numeración que existe porque es el que más usa. Pero hay otros sistemas que se usan en física, en matemática, en ingeniería, en informática. Ah, los Hay, cuánticos. claro, bueno, ahí ya entramos en un terreno bastante áspero que eh, hay que relajarse mucho para entrar en esa área y pensar y que entender bien las cosas, porque es muy, muy complejo el tema cuántico. Ah. Ya hay computadoras cuánticas, están desarrollando. IBM ya desarrolló una. Eh, pero bueno, no se sabe mucho al respecto todavía. Marcelo, el sistema binario lo explicaste a principio de año cuando íbamos a la escuela. Ah, puede ser, sí, es muy probable. Ese sistema binario está basado en dos dígitos, el 0 y el 1. Que el 0 va a representar, por ejemplo, ausencia de electricidad y el 1 va a representar presencia de electricidad o diferencias de voltajes. Entonces la computadora entiende que donde hay un determinado voltaje vale 0, donde hay otro determinado voltaje vale 1. Así se componen los registros de datos de un procesador. Un registro de datos de un procesador, de un microprocesador, va a tener 8 bits si tiene, bueno, 8 casillitas donde, a ver, vamos a abrir un Corel acá. Vamos a suponer que esto es un bit, que puede valer 0, 1. Y no, quiero 2 nada más. Porque me copié de 1. Bueno, este era el registro de datos del procesador del 4004, ¿sí? El microprocesador 4004 de Intel tenía 4 bits. En esos 4 bits podía trabajar el tipo de a 4 bits por vez. O sea, vos le podías meter información que tenía 4 dígitos binarios, nada más. ¿Cómo pueden ser los dígitos binarios en 4 bits? Bueno, puedes tener 0000, 0001, 0010 y así. Bueno, etcétera. Estos dígitos representaban, cada uno de estos elementos representaban diferentes datos, ¿no? Datos transformados al sistema binario para que la computadora los entienda. Pero este pequeño procesador de 4 bits podía trabajar de a palabritas de a 4 bits por vez. Imagínense que ustedes pudieran procesar solamente de a 4 letras por vez. Que yo les hablara a ustedes y ustedes solamente pudieran tomar de a 4 letras e ir procesándolas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera decirles: hola chicos, ¿cómo les va? Ustedes pueden tomar primero las primeras 4 letras, hola, entonces entienden que es un saludo, ¿sí? Chic, no entienden qué es. Cuando sigo con las siguientes, recién entienden que dije chicos y que luego vienen letras de otra palabra. Y hasta que no entran las otras letras que componen como, no entienden qué les estoy diciendo. Y de a poquito van entendiendo a medida que yo les voy dando frases. Solamente de a 4 letras por vez puede su cerebro ir procesando la información que reciben. ¿Se imaginan lo difícil, lo lento que sería la comunicación de esa forma? Si yo esto lo tengo que dividir en grupitos de 4 para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? De esa forma ustedes podrían entra en sus oídos y en su cerebro, hola, y de a 4 letras por vez. Bueno, así trabajaba el Intel. Pero claro, bueno, a ver, lo hacía a razón de 60.000 veces por segundo.
O sea que si nosotros procesamos esto a 60.000 veces por segundo, entonces la comunicación se torna un poco más fluida. Pero entiendan que su cerebro no podría trabajar con más de 4 letras por vez. Cada procesamiento es un conjunto de 4 letras. ¿Sí? Cuando los procesadores crecen y evolucionan a la siguiente instancia, que es el procesador de 8 bits. El procesador de 8 bits, ¿qué tiene? Tiene un registro de datos que permite procesar de a 8 letritas por segundo. De a 8 letritas por operación. En cada operación, cada vez que ingresa un conjunto de datos, ese conjunto de datos ya es de 8 letras. Puede operar de a 8 datos por vez. Se entiende la relación, ¿no? Vamos a hacer una relación entre letras y datos que pueden operarse. Y esto también va aumentando. La velocidad en la que trabaja el procesador también va aumentando. Este procesador con 8 bits ya tiene la posibilidad de trabajar con 8 datos por cada vez que se realiza una operación. Bueno, ya se imaginarán que un procesador de 16 bits va a tener un registro como este, pero el doble. ¿Sí? Esto sería 16 bits. Ese sería un registro de datos, un espacio de memoria dentro del procesador que se llama registro y que es capaz de operar en forma simultánea datos que están compuestos o formados o constituidos por 16 bits en cada vez. Entonces la progresión es muy importante en el rendimiento de los procesadores a lo largo de la historia. Profe, Sí, ya dígame. un pequeño parón, tengo una duda. Sí. O sea que poner si el más nuevo, el más actual, que son 64 bits, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que ese, ¿cómo es esto? O sea, cada cosa abarca 64 palabras, 64 letras. letras, digo. Sí, en cada operación que él realiza puede operar con 64 letras al mismo tiempo. Por segundo. Por operación. Por ejemplo, este Intel hacía 60.000 operaciones por segundo. Esas 60.000 operaciones por segundo, en realidad lo podemos codificar diciendo que se trataba de... para que ya empecemos a tomar la terminología que corresponde. O sea, metía 4 letras en 60.000 revoluciones por minuto. Digo, operaciones por segundo. Claro, él toma 4 letras para Sí. procesar 60.000 Ajá. veces por segundo. En un segundo, Le tomamos 60.000. No, claro, multiplica 60.000 por 4. 64.000. No, 60.000 por 4. no. No, hay que... Y el tipo te operaba con 240.000 bits por segundo, digamos, ¿sí? Ajá. 240.000 bits por segundo. Esto es una aproximación, ¿sí? Ujú. Esto que puse acá, 60 kHz. ¿Qué significa 60 kHz? El hertz es una unidad de medición de señal, de frecuencia, de onda. Es la cantidad de sucesos por segundo, es la cantidad de acontecimientos que ocurren en un segundo, la cantidad de veces que una onda encuentra su pico en un segundo. 60.000, o sea, el 1000 en cualquier unidad, cuando vos lo querés simplificar o lo querés representar con un prefijo, usás el kilo. Kilo es 1000. Kilómetros son 1000 metros. Un kilogramo son 1000 gramos. Bueno, un kilohertz son 1000 hertz. Por lo tanto, en lugar de decir 60.000 hertz, decimos 60 kilohertz. Esta era la velocidad de procesamiento
de este pequeño, viejo y antiguo procesador que tenía 4 bits. El Intel que le sigue, que es el que trabaja con 8 bits, ya trabajaba con otra velocidad. No trabajaba a 60 kHz, trabajaba más rápido. O sea que su rendimiento era mayor, no solamente por el doble de espacio de datos con el que trabajaba, sino porque la velocidad se iba muy arriba. Esperen que lo busco porque no quiero decirles cualquier verdura. A ver. Velocidad del Intel 88. 4.77 MHz. A ver. Procesador de 8 bits. Procesadores de 8 bits. Acá está el Intel 8008. Vamos al 8008, que es el más viejito. Quiero ver la velocidad de frecuencia. Miren, acá cambió la unidad. Usa megahertz para referirse a la velocidad. ¿Por qué? Porque ya se aumentó mucho. Se fue a 0.5 megahertz. Un mega es un millón. Entonces, vamos a nuestro Corel. Y este procesadorcito de 8 bits ya empezó a trabajar a velocidades de, podemos decir, o 500 kHz, que sería 500.000 Hz, 500.000 operaciones por segundo, o 0,5 MHz. Perdón, ese mega es con mayúscula. Y es acá también. Y está acá también. Bueno, a ver, vamos tranquilos, vamos por partes. Entonces, acá tenemos, vamos a hacer una comparación que yo siempre hago con este tema y que me da mucho resultado porque uno le encuentra más rápido la relación. Vamos a suponer que estamos hablando de una sartén en la cual le entran 4 hamburguesas, ¿sí? En esta sartén me entran 4 hamburguesas y tengo una potencia de fuego que me permite hacer, bueno, 60.000 cocinadas por segundo. Una locura, pero bueno, el ejemplo por ahí nos sirve. 60.000 cocinadas por segundo en una sartén que tiene espacio para 4 hamburguesas me permite procesar una cierta cantidad de hamburguesas por segundo. O sea que como habíamos sacado la cuenta, 240.000 hamburguesas por segundo. Ahora si yo agrando mi sartén y en la sartén le doy espacio para 8 hamburguesas, y encima le aumento el fuego, le pongo combustible nuclear a mi cocina para que me haga 500.000 operaciones por segundo, o sea 500.000 cocinadas por segundo de a 8 hamburguesas. Imagínense, voy a sacar una cantidad enorme de hamburguesas por cada segundo. Cada uno de estos bits es una hamburguesita que voy a procesar, ¿sí? Y estos hertz, estos sucesos, estos procesamientos son de todo el conjunto de hamburguesas por vez. Díganme si van entendiendo y si el ejemplo les sirve. Profe, ¿por qué pusiste ahí 0,5 MHz y después pusiste 500 MHz? Sí, que no sé qué relación tiene. Bien, es equivalente, es lo mismo, ¿sí? Es como si yo te dijera, dame 500 gramos de, no sé, de carne molida. Manteca. Yeah. O dame medio kilogramo de manteca, de carne molida. Ah, claro, son 500 gramos, tenés razón. ¿Qué diferencia hay? Claro, que uno es en kilo y otro es en gramos, pero en realidad es lo mismo. Señor. Muy bien, exactamente. Uno es en gramos, 500 gramos. El otro estoy usando una unidad, es medio kilo. Pero es medio kilo. Muy claro, bien. Acá son 500.000 Hz, 500 kHz, 0.5 MHz, o sea, medio millón. ¿Sí? Claro. Ajá. Es como... entonces, para, entonces ahí cambia el acoso, cambia la unidad.
La unidad. Sí, sí, Claro, sí. cambio la K por la M. La M de millón y la K será de. No sé, qué sé. De kilo. Kilohertz. Ah, ah, claro. Y M de no es de millón, en realidad es de mega. Ah, ¿Qué hace referencia al no. millón? En realidad hace referencia al millón. Bueno, entonces vamos evolucionando, chicos, muy lentamente desde... ¿Y eso de qué año es más o menos el del 8 bits? Y el de 8 bits, vamos a chusmear acá en la Wikipedia, mediados de 1972. Fíjate Y que el ya... primero era de 1900. 71. O sea, el año O siguiente, sea que el año siguiente le pusieron 4 bits más. pimba, ya saltaron a 8 bits, así es. Ujú. Y en el 83 ya se discontinuó, no se fabricó más. ¿Ah, sí? Este era el 8008, también de Intel. Claro, sería el doble del anterior. O sea, el otro era 4004, este es 8008. Y cambia también el tema de la. ¿Cómo se llama esto? De la. Ay, no sé la palabra. La. Ay, Dios, ¿cómo se dice? La velocidad. Bueno, el coso este que tiene más, ¿va? La velocidad. La capacidad. Los Y la capacidad registros, también. el registro y la velocidad. Entonces acá decíamos que teníamos, vamos a hacerle cuenta, 60, esto es para que nada más se tomen una idea, pero no son datos consistentes, por 4. Decíamos que esta cocinita de 4 bits nos cocinaba 240.000 hamburguesas por segundo. 240.000 hamburguesas por segundo. Por decir algo, usar el ejemplo de las hamburguesas, ¿sí? Yo lo que quiero que vean es que la progresión no es el doble, sino que es mucho más que el doble. Esta otra, que me cocina 8 hamburguesas, pero me hace 500.000 cocinadas por segundo, es una locura como cambia. Esta máquina de 8 bits trabaja haciéndome 8 hamburguesas a 500.000 por segundo, me hace 4 millones de hamburguesas en un segundo, ¿sí? Lo vamos a poner acá. 4 millones de hamburguesas. Por darle una relación práctica con el tema de datos procesados. 4 millones de bits me procesaría por segundo. Esta 240.000. 4 millones no es el doble de 240.000. Es mucho más, ¿sí? Esto lo voy a borrar. Imagínense qué pasa cuando nos saltamos a los 16 bits. Vamos a ver las velocidades de los procesadores de 16 bits. Vamos a poner procesador de 16 bits. Y vamos a ir con la Wikipedia, que tiene información bastante coherente. A ver, tenemos el 386. Bueno, vamos a pedir velocidad. Velocidad del procesador, bueno, acá lo tenemos, 4.77 MHz. 4.77 MHz. Vamos a anotarlo acá. 16 bits, 4,77 MHz. Díganme, ustedes ya están en condiciones de explicarme, de contarme cuántas operaciones por segundo son estos 4.77 MHz. Ya saben interpretar megahertz. Megahertz son millones de operaciones por segundo. Entonces esos 4.77, ¿cuántas cocinadas me hace esta sartén en un segundo? Clic, clic. A ver si alguien lo dice en el chat. No. Vamos a revisar. Si 60 kHz son 60.000 operaciones por segundo, porque la K ¿Cómo era la significa pregunta, profe? ¿Cómo era la 1000. pregunta? Que no te escuché bien. ¿Cuántas operaciones por segundo representa este valor de 4,77 MHz? Ah, déjame la pensar. Si 0,5 MHz son 500.000 operaciones por segundo, ¿cuántas operaciones por segundo será
4.77 MHz. 4.777.000. Sí, señor, exactamente. Sí, señor. Oh, mira. Yo sé que les estoy complicando la cosa con muchos datos. 60 kHz o Claro, 60... Son 4 millones y eso por cuánto multiplicas por 16, que son los bits. Sí. Ahí te digo cuánto te da. O te da una WhatsApp, te da. Bueno. Esperen, quiero ordenar la Sí, información como... para no volverlos locos. Ay, para que te haga lo cuento yo. Dijimos que era 16 por 4.777.000. Sí. 76.432.000. Bueno. Es una WhatsApp. 76.432.000. ¿Todos saben de dónde sacó Gonzalo ese dato, ese número que acaba de tirar recién? ¿Del número con co? Multiplicó los bits y el otro. Claro. Bien. Operaciones por segundo. Yo no quiero que se 77.000, confundan. profe. O Operaciones. 770. Estas son las operaciones por segundo, la cantidad de veces que... Pero no son 777.000. Sí, pero esta es la traducción de 4.77 MHz a operaciones sí, por sí, segundo. sí. Ahora Claro, sí vamos claro. a hacer. ¿Cómo fue que hiciste vos? 16 por 4... 16 por 4.777.000, ¿va? Bien, ahí lo tenemos, 76.320.000. Porque es con el 70, yo puse 77, o sea, triple 7, va. Me comí un 7. ¿Cuánto era que me dio? Uy, tengo dos calculadoras cargadas. Decime el número que te dio. 77 millones, no. 320.000. Sí, 76, 320.000. De bits por segundo. Ahí está. Ahí tenemos toda la data. ¿Esta data para qué nos sirve? Para comprender la progresión de rendimiento, de capacidad de un procesador. ¿Por qué es tan importante avanzar tanto en el registro de datos, que es la sartén con la capacidad para cocinar una X cantidad de hamburguesas por segundo, como en un componente vital que ahora lo vamos a mencionar, que es el clock, el reloj del microprocesador? El reloj del microprocesador, chicos, es una especie de guardia. ¿Vieron esos guardias en la antigüedad que los hacían remar a los esclavos que iban en los barcos con el remo e iban tocando un tambor, boom, 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 para darle el ritmo al que tenían que remar? Entonces los tipos tenían que ir a ese ritmo porque si no les metían latigazos. Bueno, esto es más o menos parecido. El reloj lo que hace es tirarle pulsos electrónicos al microprocesador para que trabaje. Cada vez que recibe un golpecito, el procesador toma, en este caso, 4 bits y los procesa, y los piensa, los elabora y los trabaja. Entonces imagínense, 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Pero eso 60.000 veces por segundo. No me dan las manos a mí para hacer 60.000 veces por segundo contra la mesa. Pero imagínense que es algo así. ¿Se escucha? Bueno. El que se encarga de hacer eso, el que se encarga de darle la velocidad o frecuencia al microprocesador, es un circuito que está integrado en el microprocesador, antes venía afuera, que se llama clock. Clock significa reloj, ¿sí? En el procesador de 8 bits, ese reloj aumenta, mejora su frecuencia, mejora su performance y se va a esta velocidad, a 500 kHz o medio megahertz, 0.5 MHz, mejorando el rendimiento del procesador de modo que puede procesar una tanda de 4 millones de bits por segundo. O sea, del viejo 4 bits pasamos a 8 bits
Y encima en cada golpe procesa el doble, así que imagínense. Y después pasamos al de 16 bits, que el de 16 bits aumenta su velocidad de reloj y en cada uno de esos golpecitos el tipo toma 16 bits. La sartén me cocina 16 hamburguesas por cada tanda, ¿sí? Cada vez que suena el clac del reloj, tic tac, tic tac, tic tac, por cada tic y por cada tac me tira 16 hamburguesas cocinadas, 16 datos ya procesados y operados. ¿Esos datos de dónde vienen? Bueno, pueden venir de la memoria RAM generalmente, que es donde se procesa, donde se almacena la información que se va a procesar. Y a su vez viene de dónde. Y de la tecla que yo pulsé, del mouse que moví, de la letra que escribí, de una imagen que tenía que salir al monitor. O sea, todo pasa como por un embudito que es la memoria RAM. El microprocesador entra en el registro y sale del registro convertido en algo, en lo que sea. Una letra en la pantalla, un píxel que se enciende en el monitor, un sonido que sale por el parlante. Y eso ocurre a razón de millones de veces por segundo. Esto, chicos, no termina acá. De acá nos pasamos a 32 bits y a la arquitectura de 64 bits. Y encima, a partir de los 64 bits, pasamos a lo que es el multicore, que son los muchos núcleos. O sea que en cada núcleo tenés duplicado el registro del... o sea, este registro se presenta en tanta cantidad de veces como cores o núcleos tenga el microprocesador. O sea que junta todos los bits, pero los multiplica a su vez. Corte el de 4 bits pasa a ser de 8. El de No, 16... ¿El doble núcleo? Sí. No, imagínate vos, Gonzalo, con 2 cerebros. Yo con 2 cerebros. Sí. Oh, cerebro nazi. Estarías haciendo 2 clases al mismo tiempo. Con una clase haces... estás haciendo Una esto, cosa... y con otro cerebro estás estudiando historia. Eso. Imagínate ahora con 4 cerebros. Oh, se mide de cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la idea. Los núcleos son... Puedo hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Claro. Tengo un cerebro para cada cosa prácticamente. Sí. Te limita tu estructura física porque no tenés varios cuerpos para poder desarrollarte en diferentes direcciones y posiciones y lugares y acciones. Pero en la computadora eso no es un problema porque la computadora tiene otro tipo de estructura física, ¿sí? Trabaja con placas de video, con memoria. Entonces, por tiene ejemplo... las computadoras más nuevas que tienen los 64 bits. Que las computadoras más nuevas que tienen 64 bits, ¿cuáles serían? Y mira, toda la línea de Intel i, los i3, i5, i7, i9, son todos de 64 bits y todos son multicores, todos tienen muchos núcleos. Y las estas de coso, de Apple, tipo las Mac, las Air Mac, ¿cuántos tienen? Las Mac utilizan procesadores de Intel también. Así que tienen más o menos la misma línea. Lo que compite con Intel es AMD, que AMD tiene toda la línea de procesadores Ryzen en este momento, que se escribe con Y, Ryzen, y que compiten en el desarrollo de procesadores de la misma performance. ¿Ah, sí? A ver, por ejemplo, fíjense, si ustedes están viendo toda mi pantalla, van a ver que arriba tengo Facebook, WhatsApp, el diario, el correo, el documento compartido abierto, Classroom, búsquedas en Wikipedia, qué sé yo. Hay como 10 pestañas. Y acá abajo tengo abierto Corel, Excel, el grabador de video, un capturador de pantalla. Tengo otra pestaña abierta de Chrome. Todo eso requiere que el procesador esté permanentemente trabajando con todas esas cosas que están formando parte de un volumen de datos enorme que tiene que procesar. Ahí es cuando nos damos cuenta de que estos números no son en realidad tan significativos. Sobre todo cuando empezamos a evolucionar en lo que hace a la complejidad del software. ¿Ustedes vieron lo que son los juegos nuevos, los juegos modernos? El manejo de texturas, de sombras, de brillos, de colores, la física para el movimiento del agua. El otro día me mostraron un juego que el agua parece que estás realmente metido en el mar remando, es impresionante.
cada uno de esos píxeles tiene un manejo muy complejo para que se ubique en el lugar donde se tiene que ubicar. Y esos son millones de datos que entran al procesador y que tiene que trabajar con ellos, ¿sí? Por eso es tan importante y se le ha puesto tanta energía al desarrollo a la evolución de los microprocesadores. Me está entrando WhatsApp. No, pero es otra cosa. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Yo quería hacerles el dibujito de la cocina, pero no llegué. Se los voy a hacer para subírselos al Classroom. No, se entiende todo, menos yo no entiendo. Yo entendí también. ¿No se me durmieron mientras hablé tanto? No. No. Che, tenía una caja de procesadores, no la puedo encontrar. Para mí que me quedó en la escuela. Tenía una caja llena de microprocesadores de todo tipo. Y la busqué recién mientras iniciaba el video, pero no la encuentro ahora. Para mí me lo olvidé en el cole, pero bueno. Le iré a buscar, me voy a meter por una ventana. Chiquis, eso era lo que quería charlar hoy. Lástima que no estaba el que desarrolló el tema para que diera su exposición. Que no te agarre la cana, dice. Espero que la clase que viene... A ver, ¿qué nos tocaría la clase que viene? Memoria RAM. Tenemos que ver sí o sí memoria RAM la próxima. En memoria RAM le toca a Mateo Díaz. Vamos a tratar que pueda estar. Así puede dar su clase sobre memoria RAM. ¿Por qué es importante memoria RAM? Porque estos registros de datos que nosotros tenemos en el microprocesador son alimentados desde la memoria. El flujo, el circuito que sigue la información en una computadora es desde el periférico. ¿Saben qué es un periférico? No, ni idea. El mouse, el teclado, la impresora, el escáner, el micrófono, los parlantes, monitor. Todo eso son periféricos. Los periféricos son todos los dispositivos que se conectan a la computadora. Después tenemos sistemas de almacenamiento, discos, tarjetas de memoria, pendrives. Desde todos esos elementos, cualquier cosa que vos metés a la compu entra en la memoria RAM. Todo va a parar a la memoria RAM. Y de la memoria recién va al microprocesador y se intercambia la información entre el micro y la memoria. Y la memoria lo devuelve a donde corresponda. Para darles un ejemplo, si yo aprieto una tecla, aprieto la letra Q en mi teclado, esa letra Q primero es procesada por un pequeño procesador que tiene el teclado. Se transforma en bits y va a parar a la memoria RAM. La memoria RAM se lo manda al procesador. El procesador determina que esos bits se los tiene que enviar a la tarjeta de video. Se los manda a la memoria RAM de nuevo, la memoria RAM los manda a la tarjeta de video y la tarjeta de video se lo manda ¿a quién? Al monitor. Y pone la letrita Q en los píxeles, encendiendo los píxeles que hace falta encender en la pantalla para que aparezca la letra Q que yo apreté en el teclado. Eso pasa cuando apretás una tecla. Más o menos sigue ese circuito. O sea, la memoria RAM es como la que va dándole al procesador el trabajo que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso es importante que ahora que más o menos comprendemos el funcionamiento de un microprocesador, veamos la memoria. ¿Sí? La memoria RAM es esa memoria que se borra cuando ustedes no grabaron. Vos estás haciendo un trabajo en Word y ese trabajo, mientras lo estás escribiendo, está en la memoria RAM. Cuando lo grabaste recién, vas a tenerlo en un disco. Cuando vos jugás un juego y cargas un juego, decís ¿dónde lo cargo? ¿Qué cargo dónde? Tanque, nafta, no. A la memoria RAM se carga. Y la memoria RAM le va tirando, así como quien da cartas, le va diciendo al microprocesador, ahora procesa esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Le va distribuyendo, le va dando la tarea que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso necesitamos que la clase que viene, si puede estar Mateo, mejor. Bueno, si no puede, desarrollaremos memoria RAM a full. Yo les sugiero que vayan leyendo lo que se escribió ahí en el documento, para que ya partamos de una base, porque él creo que lo hizo. Sí, memoria RAM lo hizo, acá está. Es el tema número 8. Y lo desarrolló bastante, con diferentes tipos de memoria. Sí, está desarrolladito. Si ustedes quieren buscar más información, mejor.
Así, en la clase que viene yo simplemente explico las dudas que tengan sobre memoria RAM, ¿sí?